sucede a nivel de la letra de cambio no es un punto de evento que ya analizamos, por eso la esencial natural. Entonces se encuentra en la parte posterior del recambio, en donde básicamente su estructura o su finalidad es la de hacer que la letra de cambio pueda ser transferida. Cuando hablo de ventoso me estoy refiriendo a las partes o a la parte posterior de la letra de cambio, en donde se indica páguese a la orden de valor recibido sin protesto, el pago no podrá hacerse ni aún por partes ni aún por sus herederos, en las demás condiciones constantes de la letra de cambio, páguese a la orden de valor sin nuestra responsabilidad. Esto es importante, noten ustedes la diferencia entre el primer párrafo y el segundo párrafo en el tema de los no pasa nada. Bien, noten ustedes la diferencia entre el último y el último pago. Hay una frase que habla de, o que hace referencia a que no se tiene responsabilidad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Dicho esto, y quería contarles el caso, venía en la cabeza ahora en el despacho, acabamos de ganar y voy a esperar la resolución de la Corte Provincial para traerles acá para el análisis de ustedes. Abogados del despacho que represento acaban de ganar en segunda instancia una acción ejecutiva en contra del supuesto título ejecutivo que tuvo una referencia bastante particular, que es cuento súper rápido. Sí, ¿qué es lo que sucede? En el momento de establecer el domicilio de Girano, ¿sí? ¿En dónde va el domicilio de Girano? Vean sus letras de cambio. ¿Ese es elemento sustancial o es elemento natural? Natural. ¿Por qué razón? Porque el lugar de pago puede ser sustituido por el lugar en el cual consta la gestión de Girano. ¿Sí? El artículo 114, que es lo que indica cuál debe ser el lugar del pago. No habla de la dirección, habla del lugar. Y cuando hablamos del lugar, ¿cómo tiene que identificarse? Tiene que identificarse con la ciudad o cantón en la cual se tiene que realizar el pago. ¿Estamos? Entonces, el lugar de pago, que puede ser sustituido por la dirección de el girado, debe cumplir con esa formalidad. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Ya le traeré para su análisis correspondiente. ¿Qué es lo que pasó en este caso? En este caso, dentro del lugar en el cual se le considera como lugar en el cual tiene que realizarse el pago, constaba la designación de feria libre. No era una letra de cambio, no sé si se me equivoqué en eso, se trataba de un pagaré, y esta acción nosotros la defendimos en contra de una cooperativa de la ciudad. Nuestro argumento no fue ir a pelear sobre el pago de la obligación, sobre pagos parciales, etcétera, etcétera, sino entre dos argumentos había uno puntual. ¿Cuál era ese uno puntual? Que como cuando veremos en el pagaré, muchos de los requisitos son similares a los del 114, indicamos lo siguiente: el pagaré, al igual que en la letra de cambio, tiene que identificarse con claridad el lugar de pago. La feria libre es un lugar de pago o no es un lugar de pago. Es una dirección. Y cuando hablamos de feria libre, puede ser la feria libre de Cuenca, puede ser la feria libre de Ambato, puede ser la feria libre de Guayaquil, puede ser la feria libre del Napo o de cualquier localidad a las que ustedes hagan referencia. ¿Saben qué pasó en primera instancia? En primera instancia nos negaron la excepción y le condenaron en costas a nuestro cliente. La jueza que conoció la causa nos dijo que litigamos de mala fe,
que existe una obligación pendiente de pago, que nadie discutió si es que la obligación de pago está pendiente de pago, y ordenó el cobro de costas procesales por falta de lealtad de la defensa técnica. En otras palabras, les condenaron a los abogados que representó por haber actuado con deslealtad procesal. El día de ayer fue la audiencia de apelación. ¿Qué creen que pasó en la audiencia de apelación? No dieron la razón. Nos dijeron, señores, la dirección indicada en el pagaré no es un lugar de pago. Dicho esto, el documento no cumple con los requisitos para ser considerado como título ejecutivo. Apenas salga la sentencia, les traigo para que revisen. Estamos, entonces, con este ejemplo, nosotros en qué estábamos amparados. Estamos amparados en otras soluciones de la Provincia de la Ciudad. Aquí hay problemas súper serios. ¿Cuáles son esos problemas súper serios? Yo de la cooperativa me pongo a temblar. ¿Por qué? Porque la cooperativa, todos los pagarés de la cooperativa, como les voy a decir de cuál es, sí, seguramente están llenados con esta falencia. Y si están llenados con esta falencia y los deudores se comienzan a enterar de este particular, pero los deudores morosos, adivinen qué es lo que van a hacer. Van a tomar esta resolución y van a decir lo que está pasando. Un desconocimiento en el departamento de cartera puede generar pérdidas millonarias para la entidad financiera de la economía popular y solidaria. Y es únicamente por desconocer los requisitos del análisis que nosotros hemos hecho al detalle de los requisitos, en este caso la letra de cambio, en su momento de él pagar. Un error puede costarles un honor de pago. Sí. De hecho, digo, en este momento, si el gerente, yo fuera gerente de cooperativa, yo lo que actuaría es contratar a los abogados de mi estado que defendieron esa causa, contratarles para una consultoría y evitarles que puedan ser partes procesales en contra de la cooperativa. Sale la sentencia y les están tachando los nombres y los números. Bueno, les doy contexto. ¿Por qué esto es muy franco? Porque recibir una condena en costas de una fuerza de defensa no es bueno. Sí, no es agradable. ¿Por qué? Porque están diciendo ustedes que es un tramposo. Sí, ustedes ya pararse y decir, oiga, claro, no estoy diciendo que no hay deuda, pero lo que estoy diciendo es que el documento no es válido. Pasamos del tema que nos come en la audiencia, pero cuando conversamos el tema y me presentaron el caso, les dije que en un lugar de pago coincidía con la estrategia procesal de nuestro abogado. Y claro, cuando recibimos la sentencia, me llama la abogada, o la doctora Carolina Flores, la que llevó la defensa de este caso. Claro, ya me dice Juan Carlos, nos condenaron en costas. Entonces, claro, es vergonzoso. Porque además con la audiencia, la jueza de instancia les había tratado bastante mal a quienes defendieron bajo esa teoría, en la cual pero hoy la Corte Provincial, que es lo que termina diciendo, ustedes tuvieron la razón. Hecho, entonces, es una circunstancia de forma, no de fondo. ¿Esto qué significa? Que la cooperativa no puede demandarme a nuestros clientes, no, sí puede demandarme, pero ¿bajo qué vía? Bajo vía ordinaria. Solamente en la contestación vamos a tener 30 días de hecho. ¿Qué pasa con el tema de los intereses? Los intereses de cuándo van a correr en el momento de licitación, en ese momento va a estar constituido. Entonces, es cuesta arriba todo esto. Hecho, requisitos de forma muy importantes al momento de defender causas. Bien, vamos con el tema del endoso. ¿Qué pasa con el endoso? La letra de cambio está destinada fundamentalmente para la circulación. Ese es uno de los fundamentos, esa es una de las características de la letra de cambio. El endoso no es más que un escrito que está puesto por el tenedor de la letra de cambio en el texto de este. ¿Por qué se llama endoso? Porque antiguamente las cartas de instrucción de las cuales nacen los formatos que ustedes tienen de los letras de cambio hacían referencia a las anotaciones puestas en el dorso de la letra de cambio, es decir, en la parte posterior. Uno tiene
correspondientes a las letras de cambio y estas identificando el beneficiario o un beneficiario que este sea un tercero. Bien, ¿qué es lo que sucede con el endoso? Jurídica y técnicamente tiene una conceptualización. En una declaración cambiaria unilateral. ¿Por qué unilateral? ¿Quién será el que pueda generar el endoso? ¿Quién puede generar? Solamente el beneficiario, ¿no es cierto? El titular del derecho de crédito. Bien, cuidando las formalidades que debe tener el título. Es una declaración unilateral y accesoria que se va a perfeccionar por entrega del título de forma incondicional, de forma íntegra, y la doctrina manifiesta que el endoso puede ser asimilable a una nueva letra. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo de generar el endoso es transferir ciertas características de la letra de cambio o del título valor que ya hemos analizado. Con el endoso, ¿qué es lo que se hace? Con el endoso lo que hace el beneficiario es transferir la capacidad de posesión y de extinción del título para que en caso de incumplimiento frente al vencimiento de la letra de cambio, esta pueda ser exigida por el nuevo beneficiario. Bien, de la cual el adquirente obtiene los propios derechos autónomos y los vincula con los demás deudores al endosante en relación con la aceptación y el pago. Esto es importante. Quien endosa la letra de cambio pierde responsabilidad, no, la asume por regla general. La asume por regla general. Y esa asunción o esa responsabilidad, si es que ustedes quieren, frente al endoso, es en relación con qué? Es en relación a la aceptación y al pago. ¿Sí? Es decir, si yo como beneficiario endoso la letra de cambio, estoy garantizando que la letra de cambio está bien aceptada. Si no hay aceptación, va a ser aceptada, y no solamente eso, sino también que va a ser pagada. En cuanto a la responsabilidad solidaria que tienen todos los signatarios de la letra de cambio, estamos claros que esa es potestad del beneficiario el requerir o no a esos obligados solidarios. ¿Está claro eso o no? A ver, no es que yo le endoso la letra de cambio a Kelly y mañana no se le paga a Kelly, ¿no es cierto? El deudor no le paga a Kelly y Kelly obligatoriamente tiene que demandarme a mí. No, yo seré una posibilidad más que hay para requerir el pago. Si quiere me demanda, si no quiere, no me demanda a mí. ¿Está claro? Ahora, ¿este endoso debería ser incondicional o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿por qué razón? Porque el endoso es accesorio a la obligación principal. Y la obligación principal, ¿qué característica tiene? Tiene una característica ejecutiva, cumple con las mismas características de la letra de cambio primigenia, es decir, cumple con las características de incondicionalidad, así como también de autonomía. El nuevo beneficiario, que se lo denomina como endosatario, tendrá que justificar el origen o la razón del endoso, ¿o no? No, de ninguna forma. Vean, un caso súper simple. Ex compañera de la universidad que se dedicó al sector público. Ella está en el área de salud, no hace nada de eso de conciencia. El papá prestó $80,000, le giraron una letra de cambio. Para variar, un primo del papá, es decir, de la familia. Y resulta que no le quería pagar. ¿No es cierto? El papá consulta a la hija abogada dice, papi, yo estoy en el servicio profesional, pero espero que llame a mi compañero que esté ejerciendo. Me llama. Juan Carlos está demandando. Vengan para hacer la demanda. Mandan la letra de cambio, cumple con todos los requisitos. Armamos el caso, pero el papá dice, oiga, yo no quiero estar en el juicio. ¿Por qué no quiero estar en el juicio? Porque un doctor reconocido de la ciudad, tiene que mandarle al primo, él si le quiere a la tía, empiezan los bautizos, el primo tiene plata, está de viaje, pero no quiere pagar. Y además el primo le dice a él que es truquero. Sí, aparte de todo eso. ¿Y qué pasa frente a esas circunstancias? Dice, oiga, yo no quiero estar. Entonces mi ex compañero que dice, yo le demando. Sí, yo voy a estar en el juicio, yo voy a dar la declaración de parte, yo voy a estar frente a eso.
¿Puedo hacer eso o no puedo hacer eso? Sí, ¿a través de qué? A través de la figura del endoso. ¿No es cierto? A través de la figura del endoso. Y tal vez quien no conoce mucho de la parte procesal puede llamarla una declaración de parte de quién. Ya no del beneficiario, en este caso el doctor, sino de la hija, que era la endosataria. Y la endosataria frente al girado, ¿qué es lo que puede decir? Oiga, ¿cómo le dio acá? ¿Qué voy a saber? A mí me endosaron la letra acá. Yo lo que estoy pidiendo es la ejecución de la receta. Eso no quita el que le llamen a una declaración en calidad de testigo al endosador. Es otra cosa. Pero si solamente le piden una declaración de parte, belleza, irá solamente el endosatario. Y acuérdense que el endoso también es automático. De hecho, bien, para eso también sirve el endoso frente a casos prácticos como los que les estoy contando. Bien, características del endoso. Súper simple, porque el endoso es una institución súper entendible y también de digerible. ¿Cuáles son? ¿Cómo va a ser? Ahí está. El endoso. ¿Cuáles son las características del endoso? Sí. Características del endoso. Primera, es unilateral. Es decir, estamos frente a títulos valores que tienen características súper específicas. No se necesita notificación al girado, no se necesita aceptación al girado, no necesita una sesión de derechos de crédito. Bien, ¿qué sucede en este caso? En este caso, el endoso es unilateral porque el legitimado por la letra de cambio confiere al tenedor para exigir el crédito o señalar el nuevo legitimado. No requiere un acuerdo de voluntades para su efecto. ¿Qué quiere decir? Si yo genero un endoso y el girado, la Sofía, ¿es necesario notificarle con el endoso a la Sofía o no? No. ¿Es necesario avisarle una vez que ya me dijeron? No. Eso no es necesario. ¿Por qué razón? Porque la Sofía, cuando realice el pago, ¿qué es lo que quiere hacer? La Sofía, cuando realice el pago, está determinada a aquella persona que tenga la posesión y la exhibición de la letra E. ¿Está claro? Y por eso es que no se necesita ningún tipo de notificación. Segundo, tiene que ser aviso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la vida real? ¿Qué es lo que pasa en el día a día? Ustedes tal vez les surge la duda y dicen, bueno, por tanto, yo entiendo el ejemplo que usted nos da. Si hay un endoso, el ejemplo que yo les doy, la hija del doctor, la nueva beneficiaria, a través de un endoso, y la Sofía quiere pagar, le va a pagar al papá, lo que tiene que hacer la Sofía es devuélvame la letra de cambio. Pero ¿qué pasaría si es que existirían, por ejemplo, vencimientos sucesivos? ¿Quién utiliza vencimientos sucesivos? Generalmente quien utiliza suelen ser bancos, suelen ser cooperativas, suelen ser casas comerciales, en donde muchas veces ellos pueden vender la cartera, ¿no es cierto? Entonces, frente a esos casos, cuando se hace la compra-venta de carteras, es decir, cuando viene una empresa y compra esos pagarés, esas letras de cambio, vencimientos sucesivos, se establece una cláusula que el pago del deudor podrá realizarse de forma directa al beneficiario original y será obligación de él transferir al nuevo beneficiario, pues su defecto, el nuevo obligado podrá hacer pagos al nuevo titular del pagaré para ir imputando el pago de esas obligaciones para el cumplimiento de la obligación. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que pasa en la realidad. Bien, ahora, ¿qué pasa si es que se tiene vencimientos sucesivos? Ustedes van a hacer un pago y se trata simplemente de un pagaré, de una letra de cambio, de uso ordinario, ya viene estructurado con vencimientos sucesivos, y no se va a entregar, ¿no es cierto?, la letra de cambio, que es muy importante en este caso, hacer recibos de pago, ¿no es cierto?, a través de los cuales se pueda exhibir el pagaré, se verifique que no está endosado, y en el recibo de pago indicado por parte del beneficiario, el mismo no ha sido transferido, el mismo no sea endosado, y que se receta el pago de la segunda
siempre está supeditada a la existencia del título válido en el cual debe constar. Esto tiene una serie de connotaciones. ¿Cuáles de esas connotaciones? ¿Puede existir endoso sin una letra de cambio? Imposible, porque es accesorio. Si la letra de cambio no cumple con los requisitos formales, sustanciales, naturales, 314, ese endoso podrá ser válido, no va a ser válido. ¿Por qué razón? Porque el endoso es accesorio al título principal que lo soporta. Es decir, que si lo principal está enfermo, obviamente se enfermará también en este caso la institución del endoso, porque depende directamente de aquel. Bien, su perfección, ¿no es cierto? El perfeccionamiento. El perfeccionamiento del endoso, ¿sí? Según la estructuración de el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿qué es lo que requiere? Es el elemento necesario o es el elemento sustancial de identificar el nombre del beneficiario. ¿Cierto sí o no? ¿Sí o no? Vean, sí, ¿cierto? Es obvio. Entonces, si la letra de código con todos los requisitos de 114, según el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿cómo se puede perfeccionar el endoso? Ahí no hay discusión. Será con la firma de quién, con la firma del beneficiario. ¿Está claro o no? Bien. En la práctica, ¿qué pasa si es que yo que debo plata me dicen firme una letra de cambio? Nosotros ya saben que no vamos a hacer una letra de cambio, que sabemos que no podemos meterle un problema. Firmo la letra de cambio y digo, no voy a llenar en blanco, pero voy a poner al menos la cantidad de dinero que soporto. Y dejo en blanco el resto del requisito. ¿No es cierto? ¿Qué va a suceder en este caso con el endoso? El endoso, ¿cómo se puede perfeccionar? Se podría perfeccionar solo con la entrega de, ¿no es cierto? En este caso no existiría el endoso formal, sino solamente la entrega del título y el estado del beneficiario llenaría los elementos que están pendientes de ser llenados dentro de la letra. A mí me parece, Juan Carlos, pero ahí ya no sería una letra de cambio, las características que nos pide el Código de Comercio, según el 114, más, ahí usted estaría planteando una falsedad ideológica como tal de la letra de cambio. Perfecto. Si puede probar eso, no puede probar porque es muy complicado, es decirles lo mismo con Coca en un proceso. ¿Qué es lo que va a suceder? Simplemente se deberá a aquel que aparezca como beneficiario dentro de la letra. De hecho, en el Ecuador el endoso, ¿cómo se perfecciona? Siempre con la firma del beneficiario. Pero si una letra de cambio en blanco, el endoso podrá darse con la simple entrega de título. Bien, siguientes características fundamentales. El endoso, al igual que la letra de cambio, es incondicional. Es incondicional. El endoso es puro y simple. Toda condición que quiera ser incluida en el endoso, por norma expresa, se entiende como válido. ¿Sí? Eso lo plantea el artículo 125 del Código de Comercio. Es decir, el endoso es accesorio al título valor. Se entiende que todos los requisitos establecidos en la ley es incondicional. No puede estar sujeto a ningún tipo de hecho futuro o presente para su exigibilidad. El endoso siempre será solo es integral. ¿Por qué? Porque el endoso no puede transferir un derecho crediticio parcial. ¿Entienden lo que digo? Siempre tiene que ser íntegro, la totalidad de la obligación existente, en este caso en el derecho de cambio, o que todavía se encuentra pendiente de pago. Entonces, en ese sentido, ¿a qué me refiero con esto? Que si es integral, la letra de cambio dice $10,000, yo no puedo hacer no puedo hacer un endoso solamente por 1,000. El endoso tiene que ser la obligación total. ¿Por qué? Porque
endosatario pasa a convertirse en un nuevo beneficio. Bien. Asimilabilidad, que significa el endoso es asimilable a una nueva letra de cambio. ¿Por qué? Porque el endosante da una orden de pago al deudor cambiario de pagar a quién, al endosatario. Entonces, ese es el criterio de asimilabilidad, porque es asimilable a una nueva letra de cambio. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Que el endosante genera esa orden incondicional de pago al girado, pero esa orden tiene connotaciones y consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son? ¿O cuál es la acción o la consecuencia más importante? El endosante se convierte, por regla general, en responsable solidario de la obligación de pago que contiene la letra E. En otras palabras, llega a pagar a él y le dice al beneficiario: si no te pagan, yo te pago. De hecho, yo o puedo. ¿La clave Entonces, por ejemplo, si usted es el beneficiario, si es que se va a dar un endoso, más bien, si usted es el beneficiario y va a dar el endoso, ¿qué es lo que va a pasar? El deudor va a saber y esa letra de cambio tiene un girador, es un tercero, ligado al girado. Tiene un garante que es familiar del girado. Y va a tener el endoso, y ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que ese cliente a quienes puede demandar. Está como al girado en caso de falta de pago. Y podrá demandarle también al garante, ¿cierto?, que es solidario, al girado, por lo que determina el código de comercio, y también al endosante, si él así lo decide. Por ejemplo, podría solicitar una medida preventiva y quitarle el cargo la decisión de nivel de demanda en contra del endosante. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Una duda? ¿No? Bien. Siguientes características, ¿cuáles son? Las siguientes características son: Qué cool. La otra, el endoso transmite posesión. Con el endoso, el tenedor queda legitimado para ejercer los derechos inherentes, cobrarlo o endosarlo nuevamente de acuerdo al artículo 127. El endoso, ¿cómo se perfecciona? Es lógico que con la firma del beneficiario. Pero además, ¿qué es lo que se debe transferir? Posesión y exhibición. ¿Para qué? Para que el nuevo beneficiario, salvo expresión expresa, pueda contratar la letra de cambio para solicitar el pago de la misma. Transmite derechos autónomos. ¿Eso qué quiere decir? El nuevo beneficiario, el endosatario, adquiere el derecho independiente y desnegado de lo que se encuentra incorporado en el título, lo que motivó la generación de títulos. Es decir, el nuevo endosatario tiene una obligación cambiaria independiente, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de circunstancias que se han enviado para la generación del título válido que está recibido. Y obligación solidaria. El
el endoso vincula al endosante de forma solidaria con los demás deudores, haciéndose responsable del pago de la deuda. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de esto? Ustedes tienen esto también en las diapositivas cuando empiezan la producción, si el endosante quieren iniciar acciones en contra del endosante también. Está la base legal del artículo 165 del Código de Comercio. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que contar? Lo que tenemos que decir es cuáles son las partes del endoso, ¿no es cierto? En este caso, a diferencia de la estructuración de la letra de cambio, que era tripartita, esto es el girador, esto es el girado y el beneficiario, que es las partes del endoso. Vamos a tener el endosante. ¿Quién va a ser el endosante? Es aquel que teniendo la letra de cambio sin poder, entiéndase el beneficiario, puede ejercer los derechos que surgen del vínculo, debe saber que con el endoso asume en la plena capacidad para obligarse con el contenido crediticio de la letra de cambio. ¿De hecho? Entonces, se deben cumplir además los requisitos necesarios para generar una obligación válida. Desde luego que sí, debe verificarse su voluntad, debe tener causa ilícito, debe tener capacidad, por ejemplo, también. Eso es evidente. El endosatario es aquella parte en virtud de la cual, o mediante el endoso, queda legitimado para ejercer todos los derechos inherentes al título. ¿Eso qué significa? Básicamente que el endosatario pasa a ser el nuevo beneficiario de la letra. Claro. Aquí únicamente son el endoso es importante. ¿Por qué? Porque es importante el endoso. Es importante el endoso porque es similar tanto en la letra de cambio como también en el parámetro. Ahora, ¿cuáles son las formalidades del endoso? Cuando hablamos de formalidades del endoso, primero, lugar en el que debe hacerse, ¿no es cierto? El endoso deberá constar en la letra de cambio el documento adherido al mismo. Este puede ser de forma física o de forma electrónica, en anexo accesible, mediante enlace electrónico directo, según la última reforma del Código de Comercio, o a través de cualquier medio de tecnología fiable. Deberá ser firmado de forma física o electrónica por quien, por el endosante, de acuerdo al artículo 126, inciso primero. Cuando hablamos del endoso, aquí observamos en nuestros formatos, ¿no es cierto?, la posibilidad de el elemento de la suscripción del mismo. Debe constar una fecha del endoso para saber en qué fecha se producen los efectos cambiarios. Aquí están las fechas del endoso, ¿no es cierto? Y las fechas del endoso pueden ser generadas antes del vencimiento de la letra de cambio. El nombre del endosatario, de no establecerse, se entiende que será el endoso en blanco, en donde consta la posibilidad de identificar el nombre del endosatario cuando dice páguese a la orden de, ¿no es cierto? Y ahí consta el nombre del endosatario. Y por último, un elemento necesario de estos 4 elementos del endoso básicos es la firma de quién, la firma del endosante. ¿Sí? Cualquiera de estos dos mecanismos del endoso son válidos. Básicamente tiene que ser firmado por el endosante. Si no se identifica el nuevo beneficiario, se entiende que es un endoso en blanco. Efectos del endoso, artículo 127 del Código de Comercio, y eso implica, inciso primero, el endosatario. Bien,
¿qué es lo que sucede con el endoso y los efectos de acuerdo al 127? El endosatario básicamente asume todos los derechos que tiene el beneficiario de la ley de cambio, puede ejercer todas las acciones cambiarias directas de regreso en contra de todos los obligados solidarios de la ley de cambio y en consecuencia se transmiten todos los derechos del beneficiario al endosatario para la ejecución del endoso. El endoso en blanco. El endoso en blanco es válido el endoso en blanco. ¿Qué significa el endoso en blanco? Que simplemente el beneficiario proceda a la firma. Ese endoso en blanco tiene sus riesgos y sus ventajas. ¿Cuál es la desventaja? Tiene un mayor riesgo. Si es que la letra de cambio se pierde endosada, cualquier persona podrá llenarla y solicitarle al girado que ya haya aceptado la letra de cambio, obviamente, el pago de la lista. Desventaja, es decir, inseguridad frente a la pérdida del título, las características que tiene la letra de cambio y el título valor. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que la firma de un endoso permite la circulación ágil de la letra de cambio sin ninguna firma adicional. Es decir, firmando el endoso, esa letra de cambio podrá pasar por las manos que sean necesarias para la solicitud de ejecución del bien. El endoso en blanco existen algunas alternativas, está regulado en el 127 y cuáles son esas alternativas. Está reconocido, el endoso puede ser en blanco. Si el endoso estuviera en blanco, el portador, ¿qué es lo que puede hacer? Llenar el espacio en blanco con su nombre o cualquier otra persona, endosar a su vez la letra de cambio en blanco a otra persona, es decir, con su nombre, endosar, puesto su nombre, identificado como un nuevo beneficiario, generar un nuevo endoso, firmarse un nuevo endoso y transferirle a un tercero. Y la otra es entregar a un tercero la letra de cambio sin identificarse como endosatario original y pasar a un tercero para que éste pueda beneficiarse de los derechos contenidos de la letra de cambio. Si el endoso es en blanco y no se identifica a un endosatario que tenía en su poder la letra de cambio y nunca fue identificado como beneficiario, que gana este, lo que ganará es no ser responsable solidario frente a la obligación. ¿No es cierto? Así es. Todos los riesgos que eso. Esto está reconocido en nuestra legislación. Si el endoso en blanco está reconocido en nuestra legislación según el artículo 127 del Código de Comercio. Régimen de endoso, les anticipo, es idéntico para el pagaré. Hay revisión expresa. Todo lo referente al endoso para el pagaré, remítase a dónde? Al régimen de la letra de cambio. De hecho, preguntas hasta ahí en el endoso, ¿estamos claros? Eso sería todo.